Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy aquí nuevamente listo para presentar una interesante reflexión que espero les sea de edificación espiritual, que pueda fortalecer su fe interior y que pueda prepararlo a usted y a todos nosotros para cualquier circunstancia de la vida. Cuando hay situaciones difíciles, nosotros debemos de recordar que Jesús el Señor nos puede auxiliar en cualquiera de las situaciones, porque Él como Creador tiene dominio aún de la naturaleza. También debemos de recordar los acontecimientos anteriores en los cuales nosotros hemos visto la intervención divina en nuestras necesidades. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también viene por ejercitar nuestra fe. La fe se ejercita espiritualmente. La fe es un ejercicio espiritual, podemos decir, que está basada en la verdad de Dios, está basada en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en su fidelidad que es consistente. Deberíamos de tener una expectativa cuando estamos nosotros pasando en circunstancias que no son favorables. Debemos de tener una expectativa en Dios. Es una oportunidad para que Dios obre diversos milagros. Hasta este momento en nuestros estudios hemos visto milagros, señales, 4 señales anteriores y la número 5 sería la que vamos a ver en este momento. La primera fue la conversión de agua en vino. Luego tenemos la sanidad del hijo de un oficial del rey, el milagro del paralítico de Betesda y la multiplicación de los peces y los panes. Después de este milagro de la multiplicación de los peces y los panes, la multitud se le acerca a Jesús y querían hacerlo rey a la fuerza. Ellos, justificando la lectura de Deuteronomio 18, del 15 al 18, donde decía el Señor a través de Moisés: profeta de en medio de tus hermanos, levantaré de en medio de ti, yo pondré mis palabras en su boca y a él oiréis. Ahí estaba hablando del Mesías, pero esta multitud lo que quería era un Mesías político, un Mesías que los pudiera liberar de los romanos. En primer lugar, nosotros tenemos que recibir a un Cristo que es Señor de nuestras vidas. El Señor va a venir en su segunda venida a tomar el poder, podemos decir, físico, pero ahorita el reino de los cielos entre nosotros está. Jesús, al ver esto, que lo querían poner como rey a la fuerza, Él salió y se fue a orar. Voy a leer aquí el versículo 14 del capítulo 6 de Juan. Dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo cual Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Entonces él se retiró a una montaña, saliendo de toda interferencia, podemos decir. Nosotros tenemos que tener nuestro lugar de comunión con el Señor. Esto es lo primero que nos va a preparar a nosotros para cualquier situación que podamos atravesar en la vida. La oración nos da a nosotros varios beneficios, entre ellos fortalece nuestro hombre interior, tenemos comunión con Dios, conocemos a Dios y como consecuencia el Señor nos responde según su voluntad, que es lo mejor para nosotros, es lo bueno, agradable
y perfecto. Entonces él se retira a orar y encontramos que en otro evangelio nos menciona de que el Señor despide a la multitud, sale a orar, pero también hizo que sus discípulos entraran a una barca y se fueran a Capernaum. Voy a leer aquí los siguientes versículos. Dice el versículo 16: al atardecer, sus discípulos descendieron al mar. Al atardecer. Y subiendo en una barca, se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido. Imaginémonos el cuadro, ya noche, ya ellos tenían que remar por lo menos unos 10 kilómetros de remar en el lago de Galilea. Y este lago de Galilea o mar de Galilea tenía varias características, entre ellas, debido a que está bajo el nivel del mar. Se dice que está a 600 pies bajo el nivel del mar y está formado como en una copa así, con colinas a los lados, y esto produce que haya cada cierto tiempo vientos, podemos decir tormentas de viento, y esto fue lo que pasó aquí. Dice: ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un viento fuerte. Cuando ellos habían remado unos 25 o 30 estadios, bueno, aquí habían ellos hecho una travesía de inicio de unos 5 a 6 kilómetros. Imaginémonos, Jesús no estaba ahí, ellos habían tenido un día bastante cansado, cargado, se puede decir. Le habían distribuido alimentación a 5,000 personas, los 12, y estaban cansados posiblemente, y se encuentran con una tormenta. Sin embargo, muchas veces el Señor permite una segunda oportunidad, se puede decir. Toda situación difícil es una oportunidad que nos permite aprender algo a nosotros. El Señor permite oportunidades. Tal vez no hemos aprendido en la situación anterior. Posiblemente los discípulos no habían comprendido exactamente cuál era el propósito de la multiplicación de los panes. Y luego el Señor permite que haya esta tormenta. Ellos estaban cansados, agotados, viendo la oscuridad, viendo el viento en contra. Muchas veces los vientos de la vida, las situaciones contrarias de la vida, que nosotros muchas veces no las buscamos, pero ahí están, y nuestros sentidos muchas veces nos traicionan, y tenemos nosotros que llegamos a un estado de ansiedad, de depresión y de temor. El temor nos paraliza, y ellos estaban en esta forma. Y el Señor no se había olvidado de ellos. El Señor, a propósito, estaba viendo, posiblemente desde lejos, y Él había estado en oración. La oración nos prepara a nosotros. Tenemos que saber de que la oración es un ejercicio preventivo. No debemos orar solamente cuando tenemos problemas, sino que antes de cualquier situación tenemos que estar orando. Entonces dice aquí que cuando habían remado ya estos 5 a 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar. Entonces ellos nunca habían visto tal situación. Sin embargo, Jesús, como creador, porque Pablo dice que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, las que están arriba en el cielo
y abajo en la tierra. Y Juan 1:1 dice que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Y también Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y esa palabra creó se utiliza también en el idioma hebreo como Dios creó a través del primogénito, Bereshit. Es en el principio, pero también es que Dios crió a través del primogénito, Hijo de Dios. Él es el creador. Quiero decir que Jesucristo es el creador. Él tiene dominio sobre la naturaleza. Yo no sé qué problema estás pasando en este momento, pero sé que Jesús tiene dominio sobre ese problema. Jesús te puede ayudar porque Él siempre lo ha hecho. Él está pendiente. Él tiene siempre planes de bien y no de mal para ayudarnos y sacarnos de cualquier circunstancia. Él permite para conocerlo a Él como el creador, para conocerlo a Él tal y como Él es. Y entonces dice que lo vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca. Él se acerca a nosotros, tenemos que reconocerle, tenemos que escuchar su voz, aprender a distinguir su voz. Y dice que se asustaron, pero Él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos querían recibirle, dice aquí el último versículo que voy a leer, querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a tierra a donde iban. Entonces, en primer lugar, ellos vieron la presencia de Dios y luego oyeron la voz de Dios. Si tú sabes, la palabra de Dios es Dios mismo. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Cuando nosotros leemos, tenemos que creer que lo que Dios dice, así es. No temáis, yo soy. El Señor te está diciendo eso. El Señor se lo dijo a sus discípulos. Los discípulos ya no están ahora somos nosotros los que escuchamos esa palabra. El eterno yo soy está ahí contigo, y no solamente está contigo, sino que te quiere ayudar. Pero ellos le recibieron en la barca con gusto. Esta es una reacción que todos nosotros tenemos que tener. Los vientos no se habían terminado todavía, pero ellos le reciben en su barca. Muchas veces tenemos problemas en cualquier área. Puede ser el área de matrimonio, puede ser el área de la familia, puede ser el área del negocio, puede ser cualquier situación en toda esta pandemia, todo esto que hemos estado todos sujetos a toda la situación. Esto es un viento contrario para todos. Tenemos entonces que saber que el Señor quiere que tengamos comunión con Él a través de la oración, pero también tenemos que confiar y creer que Él está ahí cerca de nosotros. Él no se ha apartado, y tenemos que aprender a escuchar su voz, pero también a invitarlo a que esté involucrado en cualquier circunstancia. Te voy a invitar entonces a que pongas toda tu confianza en el Señor Jesucristo. No solamente Él nos salva del pecado, del mal, sino que también Él nos libra de las tormentas que tenemos aquí. Los discípulos tuvieron las dos experiencias. La primera experiencia de remar ellos solos en contra de la corriente, con cansancio, con fatiga, sin fe, con temor. Pero cuando invitan a Jesús, cuando Jesús llega a su barca, dice que inmediatamente llegan. Fue un milagro que posiblemente fue en pocos minutos, no en muchas horas. Lo que nosotros podemos hacer con Cristo es mucho mejor que lo que nosotros podemos hacer sin Él. Invítale
a entrar a tu vida, invítale a entrar a todas tus circunstancias, todas tus situaciones. Que Dios te bendiga en este momento. Esperamos que nos sigas en el canal, que puedas inscribirte haciéndole un clic a la campanita de notificaciones y que puedas escuchar esta meditación otra vez. Si quieres la puedes compartir, y también te invitamos a que veas los videos anteriores.